para proporcionar un fondeadero con aguas profundas para los barcos de gran calado. Era una construcción experimental que no había sido probada con malas condiciones atmosféricas. En realidad, todo el puerto era un experimento. Nadie antes había intentado realizar una obra de ingeniería de semejantes proporciones. El día D+10, la parte principal de las instalaciones estaba sin terminar. Aún no se podían efectuar labores de descarga en los muelles y cientos de toneladas de mercancías esperaban al amparo de los rompeolas. En tierra, el trabajo de los ingenieros estaba casi concluido y los corredores flotantes se internaban profundamente en el puerto. Las primeras cabezas de esclusa, que al igual que las otras piezas habían hecho un largo viaje a través del canal, eran colocadas en la posición preestablecida. Al apretar un botón, los grandes pilares descendían hasta apoyarse en el lecho marino, creando una amplia plataforma estable. Uniendo varias cabezas de esclusa, se creó una gran explanada en la que los barcos podían descargar directamente sobre los vehículos y estos iban y venían de la orilla a través de los corredores flotantes. El día D+13, solo 12 días después de hundir el primer barco, la enorme tarea de construir un puerto estaba casi terminada. El rompeolas interior estaba terminado en más de la mitad. Se habían colocado todos los rompeolas flotantes. Se había terminado un muelle de unos 1000 metros de largo, al extremo del cual había 3 cabezas de esclusa para zona de descarga. Se estaba construyendo un segundo muelle para ampliar la zona de descarga. Al oeste había un tercer muelle. En este se instaló una cabeza de esclusa diseñada para descargar buques cisterna. A poco de iniciarse las operaciones de descarga en el muelle principal, comenzó a soplar el viento. El 13º día de la invasión, el poderoso mar se convirtió en aliado de Hitler. Las labores de descarga se hacían peligrosas, pero pese a todo, la actividad en el puerto no cesaba. El viento se convirtió en tempestad. Hubo que suspender las labores de descarga y los rompeolas flotantes rompieron sus amarras. Una tormenta de verano. Un enemigo mucho más peligroso que los alemanes. Esa era la razón por la que habíamos construido el puerto. Pero esta tormenta tenía la fuerza de las tempestades de invierno. El viento huracanado sopló durante todo el día, toda la noche y el día y la noche siguientes. Los suministros no podían llegar a tierra donde los esperaba el ejército. La gran ofensiva se encontraba interrumpida. Al cabo de 3 días, la tormenta seguía sin amainar. Los barcos y sus tripulantes, muchos de ellos angustiados, buscaban refugio tras la línea de los rompeolas. Pese a todo y a través del puerto, los suministros más necesarios seguían llegando a la orilla. El ejército pidió munición y a pesar de la tempestad, se descargaron toneladas de ella en un solo día. Pero el puerto había sufrido graves daños. La tempestad lo había alcanzado antes de que estuviera terminado. Algunos de los rompeolas, que se escoraron por efecto de la tormenta, terminaron por desmoronarse. Aún así, la mayor parte de la estructura resistió. Los barcos hundidos con los que se inició la obra no se habían desplazado. Los muelles, que se temía no fueran suficientemente fuertes, estaban indemnes. El puerto permanecía en pie y los mismos hombres que lo habían construido repararían los daños. Había resistido a la tempestad. Se había producido el milagro. Por primera vez en la historia se había construido un puerto en piezas, remolcado por el mar e instalado, mientras se combatía con el enemigo en tierra. Cada vez a mayor ritmo,
Los vehículos y suministros llegaban a través del puerto con buen tiempo y sin problemas. Habíamos derrotado a la meteorología y Hitler había perdido otro aliado. Camiones, jeeps, ambulancias, tanques llegaban hasta la orilla por los corredores flotantes y de allí a las carreteras que habían construido los ingenieros. Con un puerto a sus espaldas para abastecerlo, nuestro ejército comenzó su marcha imparable, cruzando el Sena, cruzando el Somme, pasando por Lille, entrando en Bélgica, llegando hasta Bruselas y Holanda, camino de las fronteras alemanas, y así hasta llegar a Berlín. Fue el 25 de agosto de 1944. Y estos son los hombres que lo hicieron posible. Vinieron de los Estados Unidos, de Gran Bretaña o de Canadá. Lo importante es que entraron en París el 25 de agosto. París, Francia. Eso es lo que siempre han dicho las enciclopedias. Pero durante los últimos 4 años, toda esta gente que ahora saluda alborozada ha estado viviendo en París, Alemania. En el día de hoy, la pesadilla alemana ha llegado a su fin. Los parisinos pueden ya mirar al futuro con optimismo. Los soldados aliados han luchado durante semanas contra el ejército alemán para llegar a las puertas de París. Y ahora que lo han conseguido, esperan recibir alguna pequeña recompensa. ¿Comprenden a lo que nos referimos? Para los soldados aliados que hace un par de meses desembarcaron en las costas de Normandía, es un gran honor estar en París el día de su liberación. Sí, los besos, las risas, los abrazos de agradecimiento, esas son las pequeñas cosas que reconfortan el alma de un soldado. Oh la la, les Américains magnifiques, los maravillosos americanos. Escenas como estas dan idea de la alegría que embargaba el corazón de los habitantes de París el día de la liberación. La ciudad en pleno salió a la calle a recibir al ejército aliado. Los malos momentos eran cosa del pasado. La palabra libertad estaba en boca de todas las jóvenes parisinas que aclamaban a sus libertadores. Pero la liberación de una ciudad es algo mucho más serio de lo que parece, porque la libertad forma parte de la historia. Y por paradójico que parezca, gran parte de la historia de la libertad nació en París. Volvamos la vista atrás. Así era París cuando nadie excepto los alemanes pensaba en la posibilidad de una guerra. La Torre Eiffel, champán y alta cocina, el Folies Bergère y ya sabe usted qué más. La ciudad desbordaba de alegría. En las terrazas de los cafés del barrio latino se podía beber una botella de vino de 5 francos mientras la vista se solazaba con las bellas parisinas que paseaban por los bulevares. Y en los clubs nocturnos podían verse cosas impensables en cualquier otro lugar del mundo. París, guau, la ciudad más divertida del mundo. Pero para los franceses, París no era solo eso. Para los franceses, París era algo muy diferente. Era el estandarte de su patria. Representaba el símbolo glorioso de la simplicidad y la dignidad francesa. La majestuosidad de los Campos Elíseos. La serena y tranquila belleza de la Madeleine. Saint-Chapelle y Notre-Dame. París era la imagen de Francia. Las calles, el metro, los parques, los olores, los sonidos. Todo tenía el encanto y la magia de una de las ciudades más antiguas del continente. Pero tampoco el París monumental es el verdadero París. Según dice la historia, París es la ciudad en la que por primera vez el hombre se levantó y empezó a hablar de libertad y de derechos humanos. Para la historia, las grandes avenidas y las sinuosas callejuelas de París siguen vivas. Fue en ellas donde el hombre empezó a hablar de libertad y fraternidad. En 1789, un puñado de hombres y mujeres franceses acabó con la opresión y la intolerancia y se ganó el derecho a que el mundo democrático rescatara a sus descendientes en 1944. Pero la historia es caprichosa y quiso que la opresión y la intolerancia aparecieran de nuevo en la vida de los franceses un soleado día de junio de 1940.
Los alemanes entraron en París y París entró en una pesadilla.